Bienvenidos a un nuevo episodio de Crafter Vemos Corazones No Sabemos, tu historia a tu manera. Es este espacio que día tras día nos han ido abriendo todos nuestros creativos favoritos para contarnos qué hacen cuando no están en el craft room, qué hacen cuando cierran esas puertas, cuando ya están en tiempo de relax, tiempo extra, tiempo de familia, ¿ok? Y como siempre les digo, queremos que este podcast sea una fuente confiable de información. ¿Por qué? Porque es siempre su protagonista quien viene y nos cuenta su historia a su manera. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la querida historia de hoy. Hoy vamos a hacer un viaje, a un país maravilloso. A mí me encanta. Me encanta. ¿Conocen el Machu Picchu? Sí, señores. Nos vamos para Perú. Y allí en Perú, bueno, hemos tenido varias, porque también tenemos mucho talento por allí. Ahí estamos como casi así, ¿no? Tenemos mucho talento, sea en Perú, que en Venezuela, que en Colombia, ahí como que las montañas nos van llevando, ¿no? Chile también tiene mucho talento. Entonces, hoy vamos a conocer a una persona muy especial. Es una señora maravillosa, sí señores, estamos hablando de una señora invitada. ¿Por qué? Porque siempre les he dicho, somos más las mujeres que decimos, sí, aquí estoy, vamos a contar nuestra historia, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las pistas. Ya saben que siempre vamos y preguntamos y nos dijeron, no, si saben que es simpaticísima, me dicen eso a veces. He estado en sus live, me hace reír muchísimo, pero mira que es una persona encantadora porque aparte de que es muy simpática, es muy amable, es muy generosa. Ella te explica, ella te dice, no, mira, hazlo así, no, el diseño está hecho para esto, mira, es funcional de este modo o de aquel, o también le puedes hacer así. Entonces, es una persona, ya saben, generosa, muy simpática, muy amable. Otra persona me dijo, a veces cuando tú la ves, se pone seriecita, pero se pone seriecita porque cuando es cosa de cuando estamos trabajando, porque a ella le gusta todo perfectico, que si la linecita iba aquí, ahí tiene que ir, que si el diseño lo pensó así, es que así tiene que funcionarme, y entonces, exigente, ¿eh? Perfeccionista, porque ya saben, en este trabajo tenemos que ser muy precisos para que un proyecto quede maravilloso, ¿ok? Y por ahí también me dijeron, no, su team es fantástico, porque sí, señores, pertenece a un team creativo maravilloso. Y me dijeron, es una amiga incondicional. Es una persona que tú puedes confiar en ella, que tú puedes ir a hablar, decirle, no, mira, casi se me sale el nombre, ay, casi. No, mira, yo estoy en esta situación o aquello, ella te entiende, es totalmente solidaria, así que se mete en tus paños y también se hace como, se vincula, ¿no? Como que se hace propia de la situación y no, mira, podemos hacer de este modo, ¿por qué no hacemos de este otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y siempre está colaborando. Siempre le encanta colaborar, le encanta abrir su corazón y darte como ese apoyo, ese soporte emotivo, ¿no? Que a veces nos hacen falta a las personas. Entonces, yo ya estoy que quiero ir a ver esta historia. ¿Ustedes no? Pues yo sí quiero. A ver, vamos a ver. Su emprendimiento tiene un nombre relacionado con el amor. Sí, señores, estamos hablando de Loft, Craft, Design. ¿Sí saben de quién estamos hablando? Pues sí, señores, hoy aquí en Crafter Vemos Corazones No Sabemos, estaremos hablando y tengo que leerlo, señoras y señores, porque ustedes, esa va a ser la primera sorpresa, ¿eh? Vamos a tener a la señorita Melisandrea María Romero Malpartida, o sea, yo no sé, a mí que venga doña querida Meli y nos explique todo esto. Bienvenida, corazón, ¿cómo estás? Hola, no. Es que hay toda una historia detrás de eso. Ahí empezamos la historia. Ahí vamos a empezar la historia, no, pero primero agradecerte, de verdad, qué lindo, ya sabes, hablabas tú y yo ya, ay, qué hermosa introducción, qué lindos comentarios, ya estaba, no, se me va a correr el maquillaje. Date cuenta que sencilla. Por favor, recién empezamos, no pueden estar cayendo lagrimitas. No, pero qué emocionante, qué lindo las cosas que
A veces uno no se ve, ¿no? De esa manera y escuchar lo que piensan los demás es como que me da mucha alegría. Y nos encanta eso, que es como ese feedback, ¿no? Que tienen de primera impresión de cómo nos perciben detrás de una cámara, porque es increíble, ¿no? Yo siempre les digo, aquí somos 1, 2 o 3 que nos conocemos y estamos siempre en contacto y sabemos más o menos cómo somos. Pero detrás de esa cámara, en todo caso, pueden llegar a ser miles de personas que no sabemos, que estamos dejando, qué semillita estamos dejando en cada uno, ¿no? Qué bien, bienvenida. Correcto. Sí. Muchísimas gracias por haber aceptado, por estar aquí. Y ya, ¿cómo vamos? ¿Cómo está Perú? Perú ya está frito, yo aquí estoy con calor. Está frío, pero bueno, yo tengo este tema, bueno, tú ya sabes, de la enfermedad de Hashimoto, entonces me hace tener más frío. O sea, como claro, claro. O sea, la temperatura es un problema, pero gracias a Dios tengo, de ropa de invierno soy feliz, tengo las cosas más abrigadoras del mundo. Ay, sí, y además que son tan ricas, ¿no? Me quedo más cómoda, A mí me encanta cuando aquí no, ni me digas, porque aquí basta que mañana llueva para que nos dé frío. Bueno, sí, es verdad. Ay, ya. Muy bueno, mi Meli, entonces, bienvenida, vamos a empezar esta historia, pero yo te invito y nos subimos siempre en una máquina del tiempo y retrocedemos unos mesecitos atrás. Aquí yo siempre les digo, aquí los numeritos perfecticos los dejamos para los proyectos. Ah, perfecto. Aquí no hagamos cuentas. Y nos vamos y empezamos a conocer tu historia. ¿Te parece? Claro que sí, Laurita, cuéntame. Ok, entonces retrocedemos y nos vamos a este momento en que naciste. Entonces, por favor, nos cuentas dónde naciste, cómo está conformada tu familia, cómo era ese núcleo familiar tuyo en tu infancia. Mira, yo nací acá en Lima, ¿no? O sea, soy de acá, de la misma capital, acá en Lima, pero siempre viví en un distrito llamado Magdalena, que está... Literal, vivíamos en un malecón, entonces yo abría las ventanas de mi cuarto y veía el mar. O sea, ese era desde que nací, eso era lo que yo veía, el mar. Así que lo malo es la humedad y todo el tema, ¿no? Pero bruma, es hermoso, ¿no? Poder levantarse y oler el mar y ver el mar y eso era muy bonito, ¿no? Entonces... Esa era una casa que tenía mis abuelos maternos y que mis papás cuando se casaron, bueno, mi mamá es la menor de 4 hermanos. Imagínate. Pero el mayor creo que le lleva como 12 o 16 años. Entonces mi mamá a los 16 pierde a su papá. Y todos sus hermanos ya se habían ido a vivir o sea, ya casados, pues ya estaban haciendo su vida. Entonces ella fue la que se quedó con mi abuelita Esther, con mi mamá Esther. Entonces se quedó a vivir, cuando se casó, se quedó a vivir en esa casa. Que después ya con mi papá compraron la casa, ¿no? Entonces yo toda la vida compartí cuarto con mi mamá Esther. O sea, yo crecí criada básicamente por mi abuelita materna. Sí. Ella fue, digamos, la que siempre estuvo, ¿no? Porque en lo que mis papás trabajaban, pues la tenía ella conmigo y compartíamos cuarto. O sea, yo nunca tuve cuarto sola hasta que me casé. Bueno, hasta los 15, perdón, que ella ya lamentablemente pues ya por la edad falleció, pero... ya. Pero sí, mi vida giró en torno a la crianza que me dio ella, ¿no? Claro. Mientras mis papás trabajaban, tenía mis abuelos paternos también que vivían a unas cuadras, también siempre en Magdalena, o sea, tenía mis tíos por el lado de mi papá, ¿no? Y mis abuelos también por el lado de mi papá, los tenía también en Magdalena. Así que si yo quería ir a verlos, caminaba. Caminaba y me iba. Bonito, ¿no? Porque se acostumbraba una vez así, ¿no? A que todos buscaban como la casa cerca, estar cerca, ¿no? Sí, estábamos cerca, entonces cualquier cosita teníamos a mis abuelos y sobre todo que, bueno, mis primas que también vivían ahí por ese lado, íbamos al mismo colegio, entonces mi abuelito, mi papá justo, que fue el único abuelito que conocí,
Él era el que nos llevaba y nos traía del colegio cuando nuestros papás no podían, entonces como que el pool de las primas, ¿no? Y bueno, fue una infancia, ahora que veo, que me haces pensar como que muy influenciada por mis abuelos, ¿no? O sea, un abuelo paterno, bueno, también mi mamá Blanca también, pero ellos eran como un núcleo y mi abuelo paterno era una persona, era médico, era una persona muy servicial, muy católico, muy de adoración a la Virgen. Entonces él fue, digamos, el que nos inculcó o me inculcó a mí básicamente lo que es mi religión, ¿no? No tanto mis papás, sino fue mi abuelo. Claro, porque fue tu ejemplo más cercano, ¿no? Sí, él era el que nos contaba todo y decíamos todo, y por él iba a misa, y por él iba a pastoral, y por él era el que me enseñó esa parte importantísima para mí. Y mi abuela materna, bueno, estaba todos los días conmigo, ¿no? Entonces, Ya sabemos por qué estamos hoy aquí, entonces, ¿no? Lo que decía yo al inicio, o sea, no sé, imagínate. Fui muy criada por ellos, gracias a Dios. Fue muy bonita la experiencia de vivir con ellos. Mi abuela materna tenía su genio, ¿eh? No digo que no, tenía un buen genio. Pero en esa época era una época bonita porque Era más tranquilo. uno podía salir a la calle. Sí, entonces yo vivía en la calle, básicamente. Yo siempre fui callejera. callejera, sí, curiosamente con mi hijo soy muy protectora, pero yo era la que, mira, llegaba del colegio, se cambiaba el uniforme y a las patitas, ¿pa' qué te quiero? O sea, terminaba mis tareas y me iba al parque. Ay, o sea, que no te escuche. Ahora que escuche tu hijo el episodio va a decir, mamá, ¿y entonces qué pasó? Sí, es gracioso porque, no, él sabe toda mi historia. Entonces, viví mucho en la calle, jugando en el parque, porque era un malecón, como te decía, ¿no? Entonces, tenía un parque adelante y aparte tenía unos juegos y en la calle, pues, uno podía estar, ¿no? O sea, y lo malo es que había muchos niños, entonces yo era un poco tomboy porque jugaba trompo, canica, skate, o sea, todo lo que los niños querían jugar, fútbol. Carritos, Sí, los carritos, como te digo, el skateboard, bueno, bicicleta era lo que más me encantaba, los patines, me fascinaban los patines, lula hula, no, o sea, tú le decías Meli prueba y Meli hacía, o sea, me saqué la mugre varias veces, pero no me importa, hasta básquet, ¿no? Siempre fui enana, pero yo me lanzaba porque me encantaba, era muy enérgica, o sea, no, bueno, energética se dice, ¿no? Me encantaba. Entonces, eso es lo que yo más recuerdo de mi infancia, ¿no? Mis papás son divorciados. ¿Única, entonces? No, tengo un hermano mayor. Mi hermano se llama Pablo Alberto José. Dios mío, bueno, exacto, hagamos ahí el paréntesis y retrocedámonos al bautizo. ¿Cómo hizo el padre para aceptar que tenían que ser amigos del padre? Porque para ponerle tremendo nombre, ¿qué pasó ahí? No se pusieron de acuerdo. No, al contrario, lo que pasó fue que mi mamá siempre adoraba mucho a mis abuelos, paternos también, y ella quería complacer a todo el mundo, básicamente. Entonces ella había elegido Melissa como nombre principal y Pablo como nombre principal. Pero de ahí, mi papá se llamaba Justo, igual como su papá, pero se llamaba Justo Alberto. Entonces a mi hermano le pusieron Pablo Alberto. Entonces no sé quién dijo Andrea, creo que fue mi otra abuelita. Y dijo, no, Andrea me gusta. Entonces mi mamá dijo Melissa Andrea. Y de ahí mi papá, al ser muy católico, como dijo, no, pero María y José. Tienes que tener María y José. Así que por eso los nombres de largos y todavía no me refiero mal partida, todavía con el mal partida de mi mamá. Entonces que yo tenía como vergüenza diciéndolo todo, que no me fuera a equivocar, porque en Colombia hay una palabrota que es muy similar, ¿no? Muy similar, cambia unas partes de las letras. Pero... sí, claro, sí.
No, y no sabes Ay, que no me vaya a equivocar leyendo todo cuántas esto. burlas he tenido al respecto, pero yo la verdad que no, me Me encanta, o imagino. sea, No, yo feliz de si que mis fuera en la abuelos, actualidad, mejor dicho, el bullying, ¿no? Lo que diríamos, sí. pero si era en nuestra época, sí, eso es con todo lo que le decían a uno y uno dice, no, sí, a mí me hacían bullying, ¿no? Y uno como que dice eso, no, no se llamaba así, pero sí, No, no, ya, sí, es pues verdad. sí. Pero sí, así, anda, me hacían por mi tamaño o porque era jugaba mucho con niños, ¿no? Porque no había niñas en mi parque. A mí me Habían pasaba dos igual. que me aburría jugar a las muñecas, me aburría a ese tipo de cosas no eran para mí, nunca fueron para mí, o Sí, sea, no, sí. no me gustaba mucho, así que, Ay, qué pero sí, bien. mi infancia pasó en la calle, la mayor parte del tiempo, muy Y divertida. de todas esas callejerías que hacías y de todos esos recorridos, una anécdota que tú digas, bueno, todavía con mi hermano, todavía sí con la familia nos reunimos y dicen, no, de Melissa o en conjunto, tenemos esta anécdota que decimos, no, esto no lo olvidamos nunca porque fue algo que nos marcó en nuestra infancia. Mira, en realidad no tanto de la calle, es lo más gracioso, sino de lo traviesa que yo era, ¿no? Sino que Chiquita pero picosa. yo quería siempre quería comerme el mundo, o sea, conocer todo lo que hacían. Yo era bien curiosa y siempre quería aprender lo que estaban haciendo. Entonces mi papá era dentista, también era bombero, pero le encantaba hacer carpintería. Ah, Entonces, sí, de la artesanía prácticamente. él era bien manual. Mi papá era bien manualista, entonces yo veía cómo hacía imágenes, ¿no? Compraba imágenes y les hacía para colocarlos, sus cuadros, cosas bien bonitos o para poner Ya, las ya velitas. vamos viendo de dónde vienen las Sí, entonces yo lo creatividades. veía a él con sus máquinas, pues, cortando madera y laqueando y lijando, ¿no? Lijando, sobre todo lijando, que ahí viene la historia. Entonces yo recuerdo pues en la época de mis papás, porque era todo también la época del terrorismo, entonces era bien difícil también comprar cosas aquí, pero ellos tenían una forma de que, bueno, vamos a comprar una televisión, entonces ahorraban hasta que tuvieran el dinero para la televisión, ¿no? Sí. Entonces llega una televisión roja, hermosa, o sea, de esas así, ¿no? Con sus palancas y todo, ¿no? Aquí, tú dices, ¡ah! Y yo veía así, qué hermosa, qué hermosa. Entonces, pero en mi cabeza era la idea de que si tú lijabas, ¿no? Lo ponías más bonito, ¿no? Ay, Melissa, no me vayas a decir. Te lo juro, Laurita. Entonces, un día yo agarré una de las lijas de mi papá. Mi papá jamás, nadie me dejó, mi mamá y mi papá son los que más se acuerdan. Bueno, mi papá ya falleció, pero siempre era la historia de Meli agarrando la lija y arreglando, tratando de mejorar. Es que tú veías esta... Rediseñando, si ven señoras y señores, lo que vamos, ya desde pequeñita se perfilaba como ella al diseño es que lo acomode y lo acomode, o sea, no le bastaba el diseño de la televisión, ella lo quería mejorar. Sí, una cosa lustrosa, roja, maravillosa, terminó con unos araños. No me puedo imaginar. No, es que fue, y ya se rieron, o sea, al comienzo fue como que, ¿qué hiciste? ¿No? Claro. Y yo así con mi hija como, pero lo estoy arreglando para que quede más bonito. Le estaba dando un toque. Sí, yo para esto es lo que más me acuerdo de mi infancia en algo que siempre me decían, ¿no? Que Meli que agarró y lijó la Ay, Dios televisión, ¿no? mío. La televisión. Y ya, entonces, estando ya, bueno, pequeña, ya vas creciendo, ya empieza la edad escolar, ya vamos a la escuela. ¿Cómo eran en esta etapa, Meli? ¿Cómo era en la escuela? ¿Era de las juiciositas o de las no tan juiciosas? Y más o menos ya la parte artística que te llamaba la atención o cómo eras allí. Y el colegio para mí era la época más maravillosa. En realidad, sí, yo fui a un colegio de monjas, solo de mujeres. Ajá, Se sí. llama Santa Úrsula. Uh-huh. Y también tenía mis primas ahí, como te digo, mis primas mayores.
Y también tenía otra prima que iba a mi misma promoción. No solo un año coincidimos en el mismo salón, pero estábamos en la misma promoción. O sea, mi mamá y su hermana decidieron tener a sus hijos a la misma edad. Entonces, a pesar de que la hermana de mi mamá es mayor. Entonces yo compartía mucho con mis primos maternos también, bastante. Sobre todo, como les decía, mi abuelita vivía en la casa, entonces todos venían a mi casa por ver a la abuelita. Claro, entonces, lado de mi mamá, mis primos somos muy, muy unidos, ¿no? Pero siguiendo la historia, pues el colegio para mí era un escape en realidad también, porque lamentablemente, como comenté, mis papás divorciados, en algún momento pues la situación en casa, yo trato de recordar lo más bonito, ¿no? Pero sí, pues cuando alguien se divorcia definitivamente hay pleitos. Hay siempre la situación como del caos, ¿no? Es inevitable, ¿no? Y nos marca y siempre así uno no quiere, la situación en casa no es bonita, ¿no? Así no estén peleando o lo que sea, se siente tan incómodo, ¿no? Sí, lamentablemente es parte de la vida, ¿no? Pero entonces para mí, si yo me enfermaba, o sea, yo igual quería ir al colegio. O sea, era una cosa que el colegio para mí me encantaba, en el sentido de que yo podía pasar mi paz, mi tranquilidad, mi vida, y de ahí cuando llegaba me iba a la calle. Entonces, como que yo ya tenía mis formas de poder procesar las cosas externas que me podían estar pasando. Entonces el colegio fue algo muy bonito. A veces uno piensa ay, qué feo debe ser el colegio de mujeres o solo colegio de hombres, pero a pesar de que después me di cuenta que hay mujeres que son muy complicadas y muy envidiosas y muchas cosas feas, en mi colegio fue muy bonito. Fue una experiencia muy bonita, al ser un colegio también católico. Bueno, el lema del colegio era el Servian, entonces siempre estaba que era el servicio. Claro. Entonces siempre había el tema de pastoral o el tema de hacer cosas, y que yo estuve metida también. Misionera y todo esto hacían también. Sí. Entonces sí me gustaba. O sea, ellos siempre tenían un colegio al que ellos ayudaban, entonces de vez en cuando nos llevaban al colegio y con entonces tuve una parte también de pastoral bastante bonita, ¿no? Bonita. Como un voluntariado. Y mis amigas también, la verdad que son personas que bueno, uno piensa, tuve la suerte de tener las amigas de toda la vida, ¿no? Sí. En eso, ¿no? O sea, de que vienen del colegio, ¿no? Que me conocen desde todo, pues, ¿no? La parte horrible. Sí, más o menos te entiendo, porque así me pasaba. La parte histérica hasta la parte divertida, ¿no? Sí, exacto. Y se conocen todas las anécdotas, ¿saben? No, aquella es así, aquella es así, aquella no se baña. Porque hasta eso critica uno en la escuela. Aquella no se bañó, aquella tenía piojos. De mujeres era terrible también, ¿no? Entonces, sí, pero fue muy bonito. Era un colegio alemán, al cual yo odiaba el alemán en esa época lo odiaba, pero fue muy bonito. La verdad que yo no me puedo quejar. La pasé muy bien en el colegio, tuve muy buenas amigas. Tuve amigas por etapas, ¿no? Porque también te mezclaban, ¿no? Van cambiando. Sí. Pero siempre tuve, por ejemplo, a mi prima que estaba en la misma promoción, entonces si cualquier cosa cambiaba en los salones, bueno, yo siempre tenía con quién estar, ¿no? Entonces para mí siempre fue un apoyo si es que algún cambio había o no quería estar con ella. Y en esta formación con monjas, que también a mí me pasó lo mismo. Yo toda mi vida estuve en colegio de señoritas, de monjas francesas eran estas, pero ellas siempre enseñan como que el bordado, como que las manualidades, como que la pintura. ¿Te gustaba? ¿Te llamaba la atención aquello? ¿O eras de las que, como yo, el punto de cruz lo hacía mi mamá en casa? Punto de cruz siempre lo ha hecho mi mamá, yo no. No, curiosamente lo que hablas, mi mamá siempre hizo punto cruz. Entonces yo hacía con mi mamá cuadros de punto cruz, cosas, o sea, grandes. Sí, o sea, siempre me gustó. Desde niña mi mamá me enseñó a hacer punto cruz. Eso es un trabajo. Entonces cuando me enseñaron a hacer en el colegio, me acuerdo, sí, pues había punto cruz. Para mí era como que el punto cruz de ellas, facilísimo, ¿no?
Como claro. que no, porque yo ya me hacía cuadros grandes, ¿no? Wow, imagínate. Pero me gustaba mucho el punto cruz, compartir eso con mi mamá fue algo muy, muy bonito también. Nos íbamos a comprar los hilos, nos íbamos a hacer eso y hacerlo en el colegio me gustaba. Aprendíamos a hacer mecanografía en el colegio y como dices, la parte de manualidades era algo que se daba mucho la pintura. Las mismas monjitas nos enseñaban a hacer las pinturas, las profesoras. Habían otras profesoras de arte, pero sí, a mí me encantaba dibujar, siempre me encantó dibujar. Siempre dibujé pésimo, o sea, a mano. Siempre digo que no tengo buenos trazos ni nada, pero me encantaba dibujar. Y otra cosa que el colegio fomentó mucho, que me marcó bastante, es la música. Ellas tenían siempre el coro, o sea, uno podía empezar La a coral, lo que sea. coro a los, creo que era en tercer grado, cuarto grado, no recuerdo en qué momento ya podías participar, ¿no? Entonces me acuerdo de las audiciones del coro y era como que yo quiero pertenecer al coro, ¿no? Y después era, ¿y qué voz voy a hacer? Si era primera voz, si era solista, si era segunda voz o qué era, o tercera. Entonces el coro era la música en sí, en mi colegio fue algo muy importante. Sí. Terminé siendo en el coro, terminé haciendo obras, tocábamos flauta. Sí, qué bonito. Y tomé clases privadas. Me parece que me estás haciendo como un memorial, un checklist de lo que hacíamos también. Sí, son muy similares la formación católica de el ORF que le llamaban, ¿no? El ORF. Pero básicamente la flauta dulce era lo que tocábamos, pero yo aprendí a tocar aparte, me acuerdo que hasta conciertos tuve así. ¡Wow! Imagínate. Curiosamente me encantaba la flauta, la aprendí bastante, después quise aprender guitarra, pero mis deditos nunca me ayudaron. Pero la música para mí siempre ha sido algo que me marcó mucho, que me gustó mucho. ¡Qué bien! Llegando al punto que le dije a mi mamá que quería ser cantante, ¿no? ¡Wow! Imagínate eso. No era niña, eso era pero es lo mismo, ¿no? Como había en ti esa curiosidad artística, ¿no? Porque el arte se manifiesta en tantos modos que cuando uno está así, como que es inquieto, como que todo le gusta lo relacionado en el medio de las artes, ¿no? Y poco a poco uno se va encaminando, ¿no? Va llevando uno como la vida y de ahí uno se da cuenta de lo que pienso yo acá, te estoy escuchando y lo que me decían de ti, ¿no? De la organización, de que le gusta todo así, y eso viene de allí, del que le gusta el arte, la música, y esos tienden a ser muy organizados, muy perfeccionistas, ¿no? Miren, si ven, yo siempre les digo, aquí van apareciendo las llavecitas. La disciplina, sí, yo tenía, al ser ese colegio y al haber estudiado música de ciertas maneras y tener la paciencia del punto cruz y buscar el perfeccionismo, y bueno, siempre fui bastante responsable en cuanto a mis estudios. Era para mí bien, o sea, sentía que tenía que hacerlo, ¿no? O sea, no era una cosa que ay, ¿qué me importa? Como si me saco mala nota. No, yo sufría si sacaba mala nota, lloraba, o sea, me parecía era imposible para mí sacar una mala nota, ¿no? O sea, no entraba en mi vocabulario, porque decía, mis padres se esfuerzan tanto y yo cómo les voy a dar una mala nota, ¿no? Entonces mis libretas no era la primera de la clase, por supuesto que no, porque como te digo, yo pataleé con el alemán mucho, pero... A mí me tocó con el francés, mira. No, el francés yo nunca pude, intenté 6 meses y desistí. Pero el colegio, bueno, pues como te digo, ahí trataba de estar dentro de las 10 primeras, pues por lo menos, ¿no? Entonces, y mi mamá hacía el juego de que con mi hermano, de que quien tuviera buena libreta, pues le daba un regalo, ¿no? Imagínate, entonces, los ponía en competencia. Sí. Sí, mi hermano siempre fue muy inteligente y también de muy buenas notas, muy responsable. Y él estuvo en colegio de hombres. Entonces, sí, a mí me gustaba estar súper organizada, pero nunca pude estudiar, por ejemplo, en conjunto. Siempre he sido muy... si yo estudiaba, tenía que estudiar sola.
O sea, eso que, o llegaba O sea, tú no eras de trabajo en grupo, de la exposición en grupo. Nunca me gustó, me costó mucho. Ahora de grande, bueno, he aprendido con las chicas y ellas me han tenido una paciencia enorme porque así como contabas la exigencia, y a veces se me mete una idea y caramba, para que se me salga. ¿Sí ves lo que me dijeron? Sí, eso me dijo una chica, me dijo, no, una vez estaba trabajando y tuve esa oportunidad y ella, no, es que tiene que funcionar así el diseño porque sí está hecho así. A veces se me apaga un poco se me mete una idea y me cuesta abrirme a otras opciones, pero sí, era muy, muy simpático el colegio, ¿no? Como te digo, en mi época escolar la viví muy bien, muy feliz, muy contenta, aprendí muchas cosas que me llegaron a definir, creo yo, como persona, ¿no? En cuanto a las artes en general, como tú dijiste, yo jamás me voy a olvidar que cuando hubo la orientación vocacional, todo me salía que tenía que irme por el lado artístico, ¿no? Y por el lado de letras. Wow. No es que era mal en matemáticas, pero, o sea, tenía buenas notas, como te digo, pero nunca... Pero el enfoque siempre va. Pero siempre fue para letras o para el lado artístico, ¿no? O sea, dibujo, pintura, pero nunca le hice caso. Tontamente no le hice caso. No seguías tu instinto, decías no. Y entonces, ahora, ya que vamos ahí hablando de eso, entonces ya pasamos la escuela, la adolescencia, empezamos ya esta etapa ya final de la escuela, ya como para pasar a la universidad, que estamos con todo, digo yo, se nos reúne todo un huracán de emociones y sensaciones, porque vamos a salir bachilleres y qué voy a hacer con mi vida. En la casa le dicen a uno, bueno, piense qué va a hacer con su futuro, qué es lo que quiere, qué va a hacer, concéntrese en eso, pero uno está pensando en las amigas, en salir, en la fiesta, en los chicos. Entonces, ¿cómo fue este embrollo allí en tu cabeza en este periodo? Bueno, curiosamente, como te digo, en un momento pues empecé bueno, mis salidas eran básicamente con mi prima hermana, y, o sea, éramos tres, ¿no? O sea, en algún momento, digamos, mi base, ¿no? Éramos tres, ¿no? Mi prima, Verónica, Leti y yo. Entonces éramos las tres de arriba para abajo, a partir del primero de secundaria. Pero Leti era súper, y es súper divertida, graciosísima, deportista y muy amiguera. Vero siempre también igual divertida, artista también y muy bonita. Era de las tres, yo me sentía el patito feo, ¿no? Entonces era como que Leti destacaba por su humor y por ser tan amiguera y tan divertida y muy graciosa, ¿no? Y Vero era la más bonita y que todos los chicos, entonces, y yo de repente era como que la del medio miraba nomás qué está pasando. Porque bueno, tú esto y tú esto, y entonces yo con ellas era como que un poco la más tímida, la más responsable, ¿no? Entonces cuando empezábamos a salir era la que decía, no, ten cuidado, o les agarraba el pelo cuando ya se nos pasaba los tragos ya, pero más adelante, ¿no? Pero era gracioso porque mis paseadas eran con ellas, ¿no? Entonces, digamos que el tema de chicos nunca llegó hasta cuando yo estuve en quinto de secundaria, o sea, ya que acá es el último año del colegio. O sea, en el colegio hacen la confirmación en quinto de secundaria, lo hace el mismo colegio en una ceremonia privada. Pero tenías que hacer tus charlas de confirmación en otra parroquia un año antes, o sea, en cuarto de secundaria. Wow. Entonces, yo fui a hacer charlas de confirmación en una parroquia carmelita. Ajá. Y bueno, las charlas fueron muy bonitas, o sea, me gustó, casi toda mi promoción nos metimos esas charlas, básicamente. Y ahí conocí a mi esposo, pero en ese momento no me caía muy bien, que digamos, porque él era uno de los asesores, ¿no? Del programa de las charlas de confirmación. Entonces,
pero él siempre fue el que ponía el orden, ¿no? Sí, uno chiquillo, pues entre 15 años que quería meter chacota y de repente venía el que quería hablar de la charla de, no sé, de familia y no dejaban hablar porque todo el mundo hablaba, entonces él venía y gritaba a todo el mundo, ¡cállense! Y no sé qué. Entonces era como que, oye, ¿y qué le pasa, no? Nos caía así como que pesado porque era muy renegón en ese momento de poner a todos en orden, ¿no? Y pero no fue hasta que acabaron las charlas, o sea, hasta el año siguiente, en que cuando se cerró ese programa de confirmación, Sí. decidieron crear un programa juvenil, o sea, ¿no? Un grupo juvenil pastoral. Yo me quedé ahí trabajando en pastoral, ahí en ese grupo, y él era uno de los líderes también. Entonces, por eso te digo, ya al año siguiente es cuando recién en un grupo ya más reducido y en la pastoral y en la misma iglesia carmelita, Sí. fue que pude conocerlo como él era, pues, ¿no? Y parábamos de arriba abajo con otro grupo de amigas porque mis amigas, o sea, mi prima y mi amiga Leti no les gustaba tanto estar en ese ambiente, ¿no? Ya tenían otras amigas, porque como te contaba, nos cambiaban de salones, ¿no? Entonces yo en ese momento tenía pues otro grupo de amigas también dentro de la parroquia y me quedé trabajando años en la parroquia, tanto que llegué a liderar el programa de confirmación varios años. ¡Wow! Imagínate. Y junto con mi esposo, yo creo que lo lideré como 2-3 años, pero en total con él lo habremos hecho 5 años, una cosa así. ¡Wow! Imagínate eso. Y entonces ya desde esa época, terminando escuela y pensando a futuro qué ibas a hacer, ¿qué decidiste cuando terminaste escuela? ¿Qué ibas a estudiar? Ya nos decías que no le hiciste mucho caso al instinto de lo creativo. ¿Qué decidiste estudiar entonces? ¿Y cómo fue evolucionando la relación? Porque ya de allí, sí, compañeritos, muy la pastoral, muy el grupito, muy de para arriba y para abajo, digo yo, porque en esos grupos siempre anda uno como en manadita para todos lados, y sí, todos amigos y todo es chévere, todo happy, pero nada concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo decidiste que a la universidad y cómo evolucionó allí? ¿Cómo se cocinó ese arrocito ahí? Mira, curiosamente, no es que mi mamá me impuso algo de qué estudiar, pero yo crecí, como les contaba, que mi mamá no pudo estudiar, ¿no? O sea, ella no pudo ir a la universidad porque se tuvo que cuidar a su mamá, ¿no? Pero sin embargo, ella llegó a ser, o sea, empezó como asistente y llegó a ser el jefe, o sea, gerente general de una empresa que vendía autos que representaba la Jeep acá, o Chrysler en el Perú. Entonces mi mamá era la que manejaba todo. Pero el tema fue que ella siempre escuché, ¿no? La escuché decir que los idiomas eran importantes, que ella quería haber estudiado traducción y eso se me quedó. O sea, nunca me lo puso, pero se me quedó. Sí, sí. Y me gustaban los idiomas, o sea, no era que no me gustaban, pataleaba con el alemán, pero me gustaban los idiomas o la idea de poder conversar con cualquier persona sin tener algún tipo de traba, ¿no? Sí. Incluso quería aprender lenguajes sordomudos que hasta ahorita no logro aprenderlo. Yo también traté un tiempo, pero es muy difícil. No encontré acá. Pero es otra historia, ya volveré a buscar en otro momento. Pero sí, me gustaba la idea de poder comunicarme con otras personas y poder viajar o algo así. Pero entonces dije, bueno, si ella no pudo, yo puedo, ¿no? Y seguro es bonito y lo estudiaré. Pero no, la verdad que no lo tomé muy en cuenta. Lo que pensé en algún momento fue lo bueno de estudiar traducción, que es lo que al final terminé haciendo. Era si puedes trabajar en casa, si es que tenés hijos o algo, pues te pones a traducir en tu casa los documentos, ¿no? Ah, ok, como traducción de documentos. Como traducción de documentos. Yo no quería ser tanto intérprete,
O sea, la carrera es traducción e interpretación, Sí. pero me pareció muy complicada la interpretación porque tienes que tener ciertas técnicas y todo, y no. Yo dije no, conmigo no, pero la idea del escrito sí. Entonces, eso fue lo que estudié, ¿no? Estudié en una universidad Súper acá, interesante, ¿eh? traducción, mi idioma principal, el alemán, curiosamente, y el idioma secundario fue el inglés. Pero lo bueno es que en la carrera me enseñaron el alemán desde cero, y como yo tuve base de alemán de toda la vida, porque hasta el nido mío fue alemán, Claro, fue ya el oído estaba educado. sencillo. Lo que pasaba es que el problema era que en el colegio te traían profesores alemanes y no te explicaban nada o sea, era como que tú ya tenías que hacerlo y te lo explicaban en alemán. Entonces yo no lo entendía ni en español, o sea, menos lo entendía en alemán. En cambio, en la universidad me lo explicaron en español. Desde cero, claro. Desde cero. Entonces, como yo ya tenía una base, dije, ¿qué? Y yo digo, y casi no me graduó por alemán por esto. O sea, era Y ahora sí entiendo todo, claro, y se, ¡pum!, ¿no? Como que se viene la fusión, ¿no? Lo que te faltaba y lo que ya tenías, ¡pum! No, y el alemán se convirtió en una parte importante en el sentido que incluso lo llegué a hablar como técnico, o sea, ahora no me acuerdo nada, o sea, me acuerdo, o sea, escucho y entiendo lo que dicen, pero yo ya lo perdí mucho porque yo ya no volvía hace años que ya no lo practico, pero llegué a enseñar hasta alemán técnico. ¡Wow! Entonces, Buenísimo. hablaba como... El alemán es Sí, increíble. Yo buenísimo. no, La verdad, a mí me llegó a gustar muchísimo. Pero como te digo, también a la par nunca trabajé como traductora tampoco. O sea, mis prácticas las hice con existe una modalidad que se llama traductor público juramentado. Sí, que es como una traducción legal, ¿no? Que tienes que tener un sello. Todos los que salimos del país necesitamos eso, traducciones oficiales. Sí. Exacto. Entonces yo no quería hacer TPJ, que le llaman acá, ¿no? Yo no quería ser ese tipo de traductora, pero me metí a hacer mis prácticas con una traductora en ese sentido. Y bueno, eso fue lo poco que pude. Habré estado, creo, máximo 2 años con ella. Y a la par, bueno, antes de que yo acabara la universidad, como tenía muy buenas notas también en la universidad y en alemán, 2 años antes de terminar me dijeron, quiero que seas profesora del instituto dentro de la universidad de alemán. Imagínate. Sí. Así que ahí empecé a enseñar en mi misma universidad antes de terminar la carrera. Y entonces cuando terminé la carrera me dediqué, entre las primeras prácticas que hice, como te digo, con esta traductora, ya llegó un momento en que me dediqué full time a enseñar en Berlitz, ¿no? Wow, sí, lo conozco. Yo estudié en el Berlitz en Bogotá. Sí, entonces en Berlitz estuve de part-time, luego full-time, luego de part-time, o sea, iba y venía. Yo creo que en Berlitz he tenido como 10 años entre idas y venidas. Y sí, me fue bien, llegué hasta tener el cargo de directora académica de Berlitz en un momento. Imagínate. Pero fue entonces, muy bonito. Ese alemán no es que ahí está dormidito, lo entiendes y te supongo que en algún momento puede regresar. Bueno, mi hijo está en colegio alemán, así que ayudándolo a hacer sus tareas y sus cosas, como que pero no lo puedo hablar como antes, pronunciar, ¿no? Sí, es que es difícil porque me cuesta acordarme de las palabras. Más después fue mucho el inglés, ¿no? Entonces el inglés es algo que sí lo tengo más fluido, ¿no? Que nunca lo dejo. Claro, pero cotidianamente uno está escuchando y viendo el inglés y todo, ¿no? Y entonces, bueno, y a la par, pues, como te contaba, en lo que respecta a mi esposo, bueno, mi confirmación fue el 5º de secundaria. El mismo día de mi confirmación, que hubo en la ceremonia del colegio, fuimos a una peña que se llama acá, que es un sitio
donde tocan música criolla, pero no es un sitio así como que, oh, qué bonito en el sentido Tradicional, digamos. elegante, no. Sí, exacto, más de calle, más, ¿no? En una zona de Barranco, que es una zona muy turística. Entonces era música peruana, ¿no? Música afroperuana o era música pero todo era música criolla, que le llamamos nosotros, música peruana. Y bueno, fuimos a esa fiesta, o sea, como para celebrar la confirmación y una salida todas. Fuimos con todas las personas, no solo de la parroquia, sino también fuimos con mis amigas, con mi prima, con todo el mundo. Y ahí ya estábamos medio en coqueteo, pues, ¿no? Ah. Y ese día se me declaró. Tomó el valor. Sí, en pleno baile, y yo tenía 16 años, o sea, yo era chiquilla, ¿no? Éramos bien, bastante pequeños. Entonces, yo puedo decir que hemos crecido juntos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a estar, él tenía 18 y a los 3 meses cumplió 19, ¿no? Y él empezó la universidad, es abogado, y empezó la universidad casi a la par conmigo. Entonces pasamos toda nuestra época, o sea, nuestro crecimiento ha sido en conjunto, ¿no? Qué bonito. Porque éramos unos niños hasta ahorita, pues, ¿no? O sea, vamos a cumplir 30 años juntos en total. Pero... O sea, sí. y tienes 31, o sea, toda la vida, ¿no? Imagínate, así 31. Gracias. Así que, no, ha sido... Siempre me molestamos con las chicas así, me decían, no, imagínate, eso fue hace 20 años y yo tengo 22, o sea, ayer tarde. Claro, ya era un bebé. Así que pues el amor con mi esposo, pues el amor de mi vida, ¿no? Y fue evolucionando, ¿no? Fue creciendo con ustedes, ¿no? Fue creciendo con ustedes, qué bonito. Qué bonitas esas relaciones, ¿no? Porque dice uno, se ve uno todos, y mira hacia atrás y ve como esa evolución, ¿no? Que ha habido y se da uno cuenta que es cierto lo que dicen siempre, ¿no? Que el amor no es que se acabe, sino que el amor se va transformando según el periodo que se esté viviendo, ¿no? Qué bonito. Claro, porque primero es lidiar con la familia de cada uno, ¿no? O sea, el equipaje que trae uno, sí. Y de ahí cómo cada uno va viviendo. Entonces, que yo creo que a veces es lo que se ha perdido ahora, ¿no? Porque ya la gente al primer problema, no, adiós. Lo más fácil es escapar, sí. Exactamente. Entonces, no, gracias a Dios, creo que también el hecho de que nos conocimos en la iglesia, que hemos tenido esos valores en común, ¿no? Nos ha ayudado a sobrellevar cada problema que encontramos, ¿no? Porque todos los días, o sea, puede decir que siempre hay sus altos y bajos, ¿no? Claro. Entonces, pero no lo cambiaría por nada, o sea, no, la situación con nosotros es o sea, es un amor desde chicos, ¿no? Y qué bonito, sí. Y como va madurando uno y que va madurando también sus sentimientos, ¿no? Qué bonito, de verdad que sí. Qué lindo esa historia, ¿no? Y ya entonces el hombre toma el valor, se declara, entonces empezamos a organizar, suenan campanas de boda, se dice, ¿no? Suenan campanas de boda. Básicamente sí. Porque terminamos la universidad y nos casamos. O sea, así, tal cual. Yo terminé la universidad en junio del 2002 y en septiembre nos casamos. ¡Wow! O sea, fue veloz. Fue como que ya estamos trabajando, ya cada uno estudió, ¿qué hacemos? Nos vamos. ¿Qué hacemos ya? Organicemos esto. Nos casamos y nos vamos a vivir. Ahora, también nos casamos muy jóvenes, así que no teníamos mucho bien el plan en la cabeza, creo. Entonces nos demoramos 10 años para tener a nuestro hijo porque queríamos, o sea, tener carro. Que iba a preguntar, wow. No, o sea, como te digo, éramos tan chiquitos que teníamos que aprender primero nosotros, a descubrirnos nosotros, y también queríamos tener las cosas básicas, ¿no? O sea, un carro y una casa, ¿no? O sea, un departamento, ¿no? Porque en esa época había el boom de los departamentos, ya no casas, ¿no? Y entonces ese era nuestro plan. Y literal, cuando compramos el departamento, al año llegó Facundo.
O sea, fue como que ya. Imagínate, o sea, se cumplió así como lo manifestaron, como se dice hoy, así lo manifestaron, así lo decretaron y así fue. Y entonces llega esta otra etapa, ¿no? Que es otra de las etapas difíciles como matrimonio a veces, porque es un cambio, es otro huracán que nos llega, ¿no? Yo creo que siempre en la vida nos van pasando esas tormentas, esos huracanes, ¿no? Y llega para ti tu hijo, tu embarazo. ¿Cómo cambia para ti la vida y para tu esposo, ¿no? Como pareja, cómo cambia el hecho de ser mamá, que llega esta criaturita que uno se lo dan y uno como que, ¿y ahora qué hago? Dios mío, de aquí para allá que viene. Y mira, curiosamente, bueno, mi esposo es el mayor de sus hermanos y a la menor le lleva 12 años, entonces él era como que muy así de que, ay, mujercita, ¿no? Y yo al tener la relación con mi mamá, yo decía, ay, ojalá que tenga hija mujer, pensando en que, ¿no? Claro. Pero mira, Dios es sabio, porque yo no hubiera podido con niña. Yo creo que en algún momento se me cruzó por la cabeza, pero después cuando me dijeron es hombrecito, y viene bien, yo dije, ay, qué maravilla. Eso es lo más importante para uno, ¿no? Sí, al comienzo fue como los dos pensábamos, te digo, ¿no? Ay, que no es mujer. Bueno, pero está sanito. Entonces sí, pero después, con los años me di cuenta, pues, que realmente mi hijo, la verdad que no sé cómo decirlo, es como que cada etapa de él, de su crecimiento, ha sido única y maravillosa. Y él es maravilloso en muchas formas, o sea, no deja de sorprenderme de sobremanera, o sea, ahora tiene va a cumplir en agosto 14 años. Imagínate, ya está grande. Pero sí es grande, pero siempre fue grande, siempre fue un niño viejo, porque no tenía o sea, mi hermano tiene dos hijos, pero no vivían cerca, vivían en provincia. Entonces él se crió con adultos. Entonces mi hijo nunca fue de los niños que le gustaba hacer, alborotar la clase o lanzar cosas o jugar, no, siempre fue un chico viejo. Entonces él se crió en adultos. Y bueno, y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque me llamaban del colegio a decirme, tu hijo ha gritado toda la clase como el profesor, porque están haciendo chacota y él no le gusta. No, entonces mi hijo va al colegio a estudiar, no, él no va a que lo fastidie. No, ya no, demasiado ya. Él a veces llega, cuando era más chico eran los extremos, ¿no? Pero siempre me ha sorprendido mucho. Yo empecé a hablarle en alemán desde que nació. Ay, que eso también fue una anécdota muy curiosa, porque yo lo que quería con mi esposo era que entrara también a un colegio alemán, pero mixto. Ya siendo hombre, quería que entrara a un colegio mixto. Entonces nuestro único plan era ese colegio. No teníamos otro. Eso. Entonces él fue unido a alemán, fue al tema del colegio. Entonces yo le hablaba en alemán. Él nunca me escuchó una palabra en español hasta los 2 años más o menos. Y mi hijo, sus primeras palabras fueron alemán, pelota, leche, ¿no? O sea, todas sus primeras palabras fueron alemán. Sí. Pero curiosamente, al tener 2 idiomas, pues él se demoró mucho en hablar, ¿no? Entonces, en un momento me dijeron, oye, tu hijo tiene problemas de lenguaje. Y yo, ¿mi hijo? Entonces lo llevé a que le hiciera una evaluación y me dijeron, no señora, acá es sencillo. Usted empieza a hablar en español y va a ver cómo él habla. Y literal. O sea, no te miento, ahorita pasaron que ni 6 meses y Facundo está... Y es peor que uno y usa unas palabras y un lenguaje, un vocabulario que tú dices, ¿de dónde has sacado esas palabras? Bueno, lee mucho. Entonces es como que de ahí viene, pero es un chico que de ahí súper bien. Entonces le ha ido muy bien con los idiomas, le ha ido muy bien en su colegio. Aprendió inglés solo, o sea, fue como que, ¿what? Porque su colegio no aprendió inglés hasta 5º grado.
y bueno, teníamos familia nosotros del lado de mi esposo, familia en Estados Unidos, entonces tuvimos la suerte de llevarlo desde los 5 años, teníamos casa donde ir, entonces él como que Claro, claro. aprendió y bien, la verdad que mi hijo me cambió mucho en todo sentido, me abrió la mente desde cosas tan básicas. Yo no hervía ni un huevo, o sea, te digo nada, pero por él aprendí a cocinar. O sea, porque yo dije, no, no quiero que alguien más le prepare, o sea, sabía que alguien más le iba a preparar, pero yo tenía que supervisar, pues, todo lo que él se Que metiera a sí la se boca. está comiendo lo que es, que esto sí le Sí, sí, alimenta, que que sí. esto No, sí le sirve. entonces, cerca, aprendí por él Mm. y, y no paré, tanto que ahora me encanta cocinar, hago postres, hago dulces, Nos o sea, pasa, nos hago. pasa a las primerizas, ¿no? Y que queremos ser mamá gallina y que no, porque es que lo que cocina la mamá es más bueno. Sí, no, y me leí todos los libros, no, es que la verdad que para mí, cuando supe que estaba embarazada, sabía que iba a ser el rol más importante de mi vida. O sea, yo quería que esta personita es, era el legado que nosotros íbamos a dejar. Claro. Entonces, ¿qué trabajo? No, eso no, ya en un momento ya eso pasó para mí a segundo plano. O sea, Mm. era de que teníamos que el niño tenía que ser bien, ¿no? Entonces me leí, no tienes idea todos los libros que me leí, y de ahí yo lo tenía con una rutina muy, muy disciplinada desde chiquito también. O sea, te digo que tengo libros diarios que los hacía apuntar a sus nanas a cuánta leche había tomado, cuántos pañales le habían cambiado, La ¿no? bitácora, pues, una bitácora Tal completa. cual. Entonces, pero tú sabes que me sirvió un montón porque yo llegaba en la noche de trabajar y si le daba gases, yo decía, veía el diario y decía, es que no ha hecho el 2. Entonces ahí es, y le daba las gotitas y ya, santo remedio, ¿me entiendes? Entonces ya no tenía que yo llamar Claro. a alguien, pero tenía un report y lo tuve como casi 3 años, más de 2 años. Cuando Mm. ya, y me fue muy bien mientras yo trabajaba porque trabajaba muy lejos, ¿no? Mi trayecto era de 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta. Wow, claro. Sí, entonces, no pude, ¿no? No pude estar los primeros años con él, Mm. hasta que un año antes de la pandemia yo ya renuncié a mi trabajo y cuando iba a buscar trabajo, ya pues se me vino la pandemia encima y él estaba en 3er grado de primaria, entonces había que enseñarle a él cómo estudiar, ¿no? Entonces la decisión fue que yo me quedara pues en casa mientras todo esto pasara. Sí. Pero curiosamente, como te decía, yo nunca, de lo que estudié, nunca trabajé, ¿no? Claro. Yo pasé de ser profesora, los idiomas me llevaron a ser asistente de gerencia de un mexicano, de un Ah, argentino, me de un imagino. colombiano, ¿no? De empresas grandes, ¿no? Y me encantaba, o sea, como soy muy organizada, para mí era muy sencillo el tema de la organización, de ser la secretaria del gerente general de tal empresa, y los idiomas me ayudaron, pero tampoco estudié secretariado ni nada, o sea, no fue, Claro. fue como que la vida me llevó por ahí y luego me llevó al área de marketing. O sea, era asistente de gerencia y asistente de la jefe de marketing. Wow, Y de imagínate. ahí yo tenía practicantes y de ahí aprendí a hacer las cosas personalizadas o a tratar a proveedores. Y ahí es cuando empecé a sentir el bichito de revisar a los Claro. proveedores los diseños y los colores. Y, o sea, todo lo que yo tenía guardado, ¿no? Empezó a salir de ahí Empezó a aflorar lo que así. verdaderamente había en ti. Que Sí, ¿no? El gusto del trabajo por el lado de marketing. sí, sí. Y terminé siendo jefe de marketing de un laboratorio a pesar de que no, o sea, más que nada el perfil que yo tenía calzaba por Ujú. eventos, por viajes, por organización, pero no porque yo haya estudiado marketing, ¿no? Imagínate, sí, la Entonces, misma vida, ¿no? Te va llevando y sí, la vida me llevó cuando es para ti, te va empujando para donde es. y fue muy bueno, como te digo, yo tuve un crecimiento personal también por ese lado bastante bueno y ahí fue cuando
pedí que me enseñaran diseño, o sea, que yo poder tomar clases de diseño porque tenía una persona que trabajaba conmigo que era diseñadora, y yo quería pues supervisar y también ayudarla, ¿no? Y entonces ahí y Facundo ya empezaba a tener sus primeros cumpleaños, entonces con ella, con Kitty, que era de Brasil, que es de Brasil en realidad, pero ahora vive en Holanda, pues le hacíamos de todo, ¿no? Le hacíamos de todo para su cumpleaños, todo lo que podíamos ser personalizados. Y ahí es cuando yo empecé por mi hijo a conocer primero la Big Shot para las cosas del colegio, las etiquetas, y de ahí cuando supe que habían plotters, bueno, entonces como tenía trabajo, era como que poquito a poquito fui llenando. Te ibas equipando. Me iba equipando de las cosas con mi trabajo. Y que Tato me decía, oye, es un hobby bastante caro el tuyo, ¿no? Y yo leo como que, sí, perdón, pero y fui desplazando a mi hijo, porque este era el cuarto de juegos de mi hijo, ¿no? Pero poquito a poquito. Corriendo, es que hijito, tú no necesitas tanto espacio y cuando fue creciendo le cambié el cuarto, sí, ¿no? Y no era de lo que me dedicaba al 100%, ¿no? Ya después, cuando dejé mi trabajo, cuando renuncié a este trabajo, ya es cuando yo empecé a postear, ¿no? No, miento, empecé a postear antes en Facebook algunas cosas que hacía, regresaba del trabajo y en la noche me ponía a hacer cosas, pero no tenía como que pedido, sino que quería que en algún momento que se fuera viendo, ¿no? Eso fuera viendo, sí, y que tal vez, ¿por qué no? De esto en algún momento yo podría usarlo para trabajar, ¿no? Y mira cómo se dieron las cosas, que después ya, lamentablemente, al no tener estudios en todo lo que yo trabajé, no pude volver a conseguir trabajo. O sea, es como que la experiencia acá dejó de ser algo importante, cosa que la experiencia me había llevado a cargos más grandes. Claro. Pero ahora ya no fue posible. Entonces dije, bueno, si me voy a quedar acá. Claro, no, y esto pasa también porque como hay tanta demanda y los chicos hoy día hacen las cosas como todo más fácil, se certifican muy fácil en tantas cosas y muchas competencias, entonces es como eso, ¿no? O sea, la parte del mercado laboral ya se vuelve más exigente por eso, ¿no? Porque no, entonces esto, para poder seleccionar las personas, ¿no? Pero mira, te cierran todas esas puertas porque tú tenías que irte para allá, para ese rinconcito de donde estabas sacando a tu hijo. Sí, yo creo que sí, yo creo que me tenía que venir más por este lado, y curiosamente Facundo ha sacado mucho de ese lado artístico. Él dibuja digitalmente. Qué lindo. Entonces, la última colección la hicimos juntos, la de Minecraft. Qué bien. Y entonces, discúlpame, te interrumpo ahí. Entonces, de este modo ya comenzamos como en este mundo, ¿no? Como sí, a mirar más, porque siempre haces como más lo que son colecciones, como más lo digital, ¿no? Te gusta, ¿no? Lo que pasa es que al inicio, sí, yo creo que al inicio lo que yo quise hacer un poco fue probar todo, literal todo. Y por eso que se ríen, ay, Meli, no le falta nada. Sí, pues es verdad, pero es que porque al comienzo me quería probar de todo un poco, para ver qué era lo que me gustaba, ¿no? Y digamos que reducir mi emprendimiento a eso, ¿no? O enfocarlo a algo. Pero si bien es cierto, me encanta hacer cosas físicas, a veces por mi forma de ser tan perfeccionista y que me estreso de que si alguien me dice, oye, y la gente que te pide último minuto, ¿no? Y te dice, dame 100, yo estoy desesperada, ¿no? Me pongo de mal humor, me bloqueo y digo, no, tengo que... Entonces es como que digo, no, por ahí no va la cosa, no tan así, ¿no? Y de todas las clases que tomé, porque yo sí soy adicta a las clases, eso sí nunca dejé, me metí a todas las clases que pude. A todas, literal. Y en un momento pues me empecé a enamorar de los colores, o sea, de lo que yo, como cuando era chica y dibujaba, ¿no? Entonces dije, ay, esto me gusta. Ya había
aprendido Illustrator por el trabajo de marketing y dije, no, esto me gusta, o sea, me gusta diseñar. Y cuando enfermo, o sea, me entero de la enfermedad, que ya me quitaba otra posibilidad de regresar a un entorno laboral normal, digamos, por decirlo así, dije, bueno, no, yo creo que lo que voy a empezar es enfocarme al tema digital y a las tiendas digitales, porque me gusta, o sea, yo misma me pongo mi horario de trabajo, Claro. estoy acá metida todo el tiempo posible y me pongo a hacer, y ahora con Facundo, que él es el que le digo, hijito, no, el clip art está horrible, me haces uno y me lo hace y me lo manda. Es como que él también, hasta él quiere hacer ya su tienda digital. Entonces sí, me he movido un poco más para el tema digital por el tema de que me gusta más. Pero eso no quita que me guste armar mis cajas, ¿no? O que me guste Claro. hacer A todas nos pasa eso, ¿no? Como que probamos, al inicio todos nos queremos comer el mundo del creativo y de la papelería y del scrap, y queremos combinar técnicas y queremos, no, es que le podemos hacer esto con esto, pero lo mismo, ¿no? La demanda del mercado nos va llevando y nos va diciendo qué es lo que nos muestra como esa luz de qué es lo que debemos de verdad tomar, qué es lo que debemos de verdad hacer, ¿no? Para mí el proceso creativo es la parte, o sea, el proceso de diseño es la que más disfruto. Claro. O sea, la que yo puedo estar o puedo pasarme horas y soy feliz. Qué bonito. Y ya que lo tocas, ¿cómo es para ti el proceso creativo ahora que vas a sacar una colección? Entonces, ¿cómo la inspiración, cómo te llega y cómo vamos en este proceso creativo al producto final? Mira, primero tiene que ser algo que me guste. O sea, y si no me gusta, tengo que encontrarle algo que me inspire a que me guste. O sea, eso es lo primero que veo. O sea, porque es muy fácil que te guste, no sé, por ejemplo, Minecraft no era un tema que a mí me gustaba, ¿no? O sea, no era como que, pero sabía que ahorita iba a ser algo importante en tendencia por la película y todo, pero a mi hijo sí le gustaba, ¿no? Entonces, el gusto lo senté y le dije, a ver, enséñame todo lo que debo saber. Me pongo a investigar también mucho todos los wallpapers que hay o no, en Pinterest o en Google, y me pongo a leer de personajes, que en realidad siempre he hecho eso cuando cuando me han hecho algún pedido, ¿no? Pero ahora era como que más enfocándome en colores, en paletas y eso, ¿no? Entonces llegó un punto en que digo, bueno, a mí me gustan estos colores y quiero usarlos, ¿no? Y con él tuve la asesoría de que me dijo, sí, mamá, están bien, ¿no? Están bien estos colores porque sí. Entonces, pero yo ya lo adapto a mi gusto, claro, ¿no? Porque había un verde que era un verde medio pastoso, ¿no? Sí. Sí. Y yo dije, no voy a usar ese verde, o sea, ese verde sí, es no que esa paleta es como muy básica, muy tierra, claro, ¿no? Muy tosca, ¿no? Entonces, pero yo dije, bueno, si voy a usar un marrón, o voy a usar un verde, o voy a usar un morado, o un azul, lo voy a usar de estos tonos. O sea, dentro de su gama, lo voy a usar de estos. Entonces, así es como yo poco a poco empiezo, ¿no? Empiezo por la paleta. Empiezo por mi paleta de colores, que a veces llego hasta 5 colores, y luego ya juego con sus tonos, ¿no? Entre más oscuros y más claros, para que siempre haya una armonía en eso, ¿no? Ese es como que el primer paso, y luego empiezo con lo que son las imágenes, ¿no? Los clip arts. Con la inteligencia artificial, bueno, que pude aprender, pues ahí me he estado tratando de guiar, porque como te digo, yo todavía a mano no soy tan buena. Mi hijo sí, sino él me ayuda a veces con algunos clip arts. O bueno, cuando ya veo que no tienen derecho ni nada, pues los trazo, ¿no? Los calco y los dibujo en Illustrator, ¿no? Entonces ya se nota, le mejoro la calidad y todo. Entonces eso empiezo, ¿no? Esa es mi manera. Primero paletas,
busco de todo, decido cuál es mi paleta que me guste a mí, porque me voy a pasar horas haciendo. Y luego me voy por las imágenes y luego me dedico a hacer los papeles, ¿no? Y a hacer los patrones, o en Photoshop, que últimamente he aprendido bastante, que le tenía mucho miedo, pero ahora ya no, lo amo. Y a buscar brochas y a buscar cosas. Entonces sí, me puedo pasar pues todo el día Las haciendo horas allí, ay, qué lindo, ¿no? Y cuando te apasiona y cuando te gusta una cosa se ve, ¿no? Porque el reflejo de hacer una colección, yo creo que es uno de los trabajos en la parte del diseño más complicado, ¿no? Porque una colección no es solo coger y muñequitos y montar en un color y eso, sino es que una coherencia y una armonía, que es un hilito muy delgadito entre coherencia, armonía y como como llevar ese hilo conductor, ¿no? Que todo puede ser un verde y un rosado y un morado, pero si tú los ves, todos se engranan, ¿no? Llegan a un engranaje y se entiende que es una colección toda hecha por el mismo autor y para la misma temática, ¿no? Porque es lo difícil, digo yo. Yo cuando compro colecciones, yo las compro y yo digo, mira, el artista, o sea, tomarse ese tiempo de pensar, de buscar, de investigar para poder llegar a un patrón, que a veces las personas dicen, ay, no, esto tan feo, esto no sé, no, porque no entendemos qué estaba pensando de pronto en ese momento el artista y qué es lo que él quiere reflejar, y no es para ti, o sea, no es que el artista sea malo, no es que esté feo, no es que no te guste, sino que sencillamente no es para ti. Va y busca otra, y otra te engancha, hay otras que sí, hay otras que no, y lo que hablamos, ¿no? Que hablabas tú de la paleta de color, o sea, eso es lo que primordialmente lleva, y creo yo que es uno de los trabajos más complicados en la parte del diseño y de un proceso creativo como tal, ¿no? El lograr eso así, o sea, como que todo se vea y mirar enfrente, o sea, es complicado, pero es genial, digo yo, es una genialidad, ¿no? Que tiene que haber allí siempre. Qué lindo, Melissa. De verdad que sí, o sea, es así, ¿no? La historia, como ha venido evolucionando y como nos has venido contando, y si te das cuenta, yo siempre les hago como recordar del inicio de cuando empezamos, cómo las personas a las que le preguntamos, cómo las cositas que nos van diciendo, todo va saliendo, ¿no? Todo se va a ir así como desmenuzando, le digo yo, de que vamos encontrando las llavecitas de que sí es cierto, sabemos y entendemos el porqué de tu formación, de tu crecimiento, el ser así como tan precisita, como tan meticulosa en un diseño, como que esto debe ser así, y todo se va viendo, ¿no? O sea, es cierto lo que la gente percibe de ti, o sea, realmente se transmite, ¿no? Lo que es, ¿no? Lo que es uno, la esencia, ¿no? Porque es lo que uno dice, bueno, en este mundo de redes sociales que vemos todo tan ideal, todo tan bonito, todo tan perfecto, pero lo que importa es realmente lo que podemos captar de la persona, y es donde se ve, ¿no? Lo que es la verdad, es lo que sale, y mira, que vemos, y la base, la historia es todo esto, ¿no? Lo que nos lleva y nos dice que es verdad, es genuino lo que la gente ve de ti y cómo te ve, cómo te percibe, ¿no? Qué lindo, Melissa, de verdad que sí, encantada, muchísimas gracias de haber aceptado. Y ahora quiero que le des un mensaje precisamente a todas estas personas que están allí, que te ven, que nos ven, que recibirán este episodio, porque yo digo, las cosas no son casualidad, y si una persona va pasando por aquí y nos vio y se enganchó con el episodio, es porque algo de aquí tenía que escuchar, un mensaje le estaba llegando, y es así, ¿no? Eso como cuando uno dice, bueno, voy a abrir este libro a ver aquí, ¿qué dice? Y es un mensaje que precisamente te estaban enviando a ti, ¿no? Digo yo siempre. ¿Qué les podemos decir? Que están allí, que a veces dicen, bueno, yo no puedo, yo estoy enfermo, eso es para ellos tienen plata, ellos están allá, ellos son famosos, ellos no sé qué, ellos sí pueden, yo no. ¿Qué les podemos decir a esas personas para que den ese primer paso y abran esa mente y se den cuenta de que sí se puede? Mira, curiosamente yo creo que lo que uno no debe hacer es escuchar a los demás. O sea, yo diría por ese lado, porque yo sentí en mi tema personal de que
mi familia era la que siempre me apoyó en esto de que, mira lo que está haciendo, qué bonito, le gusta y todo, ¿no? Pero del otro lado siempre ves esos, pero eso no es un trabajo, o no, estás perdiendo el tiempo, ¿qué haces todo el día ahí? Regresa a trabajar a algo normal, por favor, ¿no? No, te vas a morir de hambre y no aprendes nada, no, mira, yo creo que el primer consejo que yo daría es que no escuchen, o sea, no escuchen. No escuchen lo de afuera para nada. Yo creo que lo primero es que uno tiene que aprender es a estar en silencio y ver para adentro. Ver para adentro. Y a mí me tomó tiempo, o sea, ubicarme, por ejemplo, ahorita con lo que era el digital, ¿no? Del área de que eso es lo que más me gusta, me tomó varios años. Pero no me arrepiento porque fui yendo poco a poco y me fui encontrando a mí misma a mi edad, pero me encontré. Entonces, tal vez... 22 fue que dijimos, 31, no, sí, 31. Así, ¿no? 31, Estamos en 31. Y otra cosa es, yo sé que uno tiende a querer, yo creo que todo lo que yo hice en mi vida y en el momento en que lo hice fue por algo y se tuvo que dar en ese momento. O sea, yo no me arrepiento de nada, pero sí creo que a veces uno trata de complacer a muchas personas, ¿no? Entonces tratemos de verlo también lo de uno, ¿no? Eso es lo que yo diría, verse en lo de uno. Realmente yo no sé qué hubiese pasado si en algún momento hubiera hecho caso al tema de artístico y estudiar algo que tuviera que ver con eso. Pero tal vez si yo hubiera hecho caso a eso, no hubiera conocido a mi esposo. O tal vez si hubiera... Entonces, por algo yo sé que el camino se me dio así. Y en algún momento, pues por eso digo, yo creo que lo que más he aprendido es no escuchar. Y hasta el día de hoy tengo las frases de personas cercanas a mí, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Anda, búscate un trabajo de verdad, ¿no? O sea, y eso no te da satisfacción o no te vas a estar bien. Bueno, pero dentro de mis posibilidades y dentro de mis gustos, pero también de mis posibilidades, también en este caso de salud, es lo que yo puedo manejar ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, que no se dejen definir por una enfermedad, no se dejen ni por el tema económico. O sea, yo si llegué a tener esto fue poquito a poquito por mi trabajo, no fue porque de un día agarré y con magia cargué una tarjeta y te traje y armé todo, ¿no? Entonces, no tener miedo, seguir adelante. Y yo, bueno, como yo les hablaba, yo tengo una formación católica, que para mí es importante. Y yo creo que el estar en silencio y poder pedir una guía, ¿no? Al ser supremo que uno crea, sí. ¿no? Es importante porque eso te va a dar la libertad y la tranquilidad interna, ¿no? Para poder lidiar con todo lo que se te viene alrededor, ¿no? Y si tienes suerte de encontrarte con personas maravillosas, como por ejemplo a mí me tocó en este mundo crafter, tú y otras amigas que he conocido a nivel internacional, que las siento más cercanas que incluso las amigas que tengo acá en Lima, excepto por mi Tere y por Estrellita. Pero lo que digo es que a veces, ¿no? Es curioso cómo te va llevando la vida, ¿no? Exacto. O sea, yo agradezco muchísimo este mundo que se me ha abierto, porque conocí a personas maravillosas, he conocido personas maravillosas, siento todo ese cariño todos los días. O sea, para mí, si bien es cierto, uno siempre le da vergüenza salir y mostrarse, ¿no? Uno cree que yo no soy tímida, al contrario, si me pongo nerviosa y soy tímida y todo, pero al sentir esa reciprocidad, por más que se conecten dos,
o sea, ese cariño y esas formas es muy, muy gratificante, o sea, me alegra el día. Entonces que uno tiene que seguir creyendo en sí mismo, ponerse a reflexionar sobre lo que quiere, creo que yo lo que yo diría, dejarse guiar también por ese ser en el que uno crea y no escuchar a los demás. No escuchar a los demás hasta cierto punto, claro, ¿no? Pero lo que digo es, Sí, claro. lo negativo, dejarlo afuera. Importante mensaje, y me llama mucho la atención lo que dices, es cierto, ¿no? De no escuchar a los demás. Y a veces de no escuchar a los demás, yo le sumaría de no escuchar ese impostor que llevamos y que nos dan esas vocecitas, porque a veces somos nosotros mismos que nos saboteamos y nos dejamos y nos frustramos y no nos permitimos salir, dejar que pueda fluir algo. Lo que tú decías y lo hablas desde tu experiencia, de no dejarse limitar por una enfermedad que a veces nos llega porque, o sea, por banal que parezca, las manualidades hoy día ya se hablan, ya los médicos le dicen que es terapéutico, ya hay médicos que están recomendando hacer algo, porque lo que no podemos es estar allí en la casa, frente a un televisor, o limitarnos a limpiar la casa y a tenerla bonita, porque también entonces nos acostumbramos a que estamos con un trapito en la mano, limpie, y organizando que bueno, es válido, sí, tener la casa limpia es fundamental, pero también es bueno hacer algo para uno, ¿no? Para no quedarse, digo yo, como que no quedarse uno ahí como estancado, como decir, no, yo para lo único que sirvo en esta vida es para cocinar, limpiar, cuidar los niños, ir a pagar las cuentas. Bueno, ni eso, porque ahora todo se hace virtual, ¿no? Ahora ya no necesitamos ni siquiera ir a verle la cara al cajero donde uno iba y pagaba las facturas, ¿no? Entonces es lindo ese mensaje, de verdad que sí, Meli, muchísimas gracias. Y espero que sí, que de verdad este mensaje llegue a esas personas que en ese momentico lo necesitaban y que en ese momentico deberían estar allí enfrente escuchándolo y viendo cómo toda una vida se nos marca y se nos va llevando el destino, ¿no? Lo que decimos siempre, crean en el destino. Yo siempre les digo, en lo que crean, porque todos los caminos conducen a lo mismo, que es un ser supremo. Llámenlo como lo llamen, es el mismo que se va girando, así como el mundo tiene 360 grados y tenemos personas de todos los olores, colores y sabores, igualito es él y es siempre el mismo, es siempre la misma luz, la misma energía que nos irradia y nos envía, y de vez en cuando sentimos que nos da así como el cocotazo, digo yo, que nos endereza la puntería porque nos vayamos como a salir, ¿no? Que no nos vayamos como a soltar. Entonces, aferrarnos a eso, porque siempre donde hay fe hay esperanza, y entonces es lo mejor, ¿no? Y que florezca, o sea, si una flor puede salir en medio de piedras, en unos territorios, en unos que uno dice, pero ¿cómo esta flor nació aquí? Y unas flores preciosas uno ve en medio de rocas y dice uno, pero ¿cómo? O sea, si pudo esa florecita ya, ¿por qué no nosotros que estamos en medio de nuestra familia, rodeados? Bueno, así digamos, en la situación que estemos en casa, porque todos pasamos situaciones oscuras, que mañana sale el sol para todos y que es así, o sea, no estamos idealizando, no estamos romantizando nada. La vida, ya de por sí la vida es dura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evolucionar, dar un pasito adelante, salir de esa zona de confort y mirar qué hago. O sea, lo que tenemos es que decir, bueno, y entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? No me voy a quedar aquí, ¿no? Entonces, es eso, Meli. De verdad que sí, muchísimas gracias. Me encantó tenerte aquí. Nuevamente agradecida porque venir y contarnos tu historia, abrirnos tu corazón, es maravilloso. Y ya saben, señoras y señores, vayan, búsquenla, por favor, en sus redes sociales, síganla, denle mucho amor, vean las cosas tan lindas que hacen, las colecciones que hace y el trabajo en equipo que hace tan maravillosa con otras dos creativas estupendas que son Estrellita y Tere, que hacen, es una mancuerna maravillosa, esas tres, o sea, generalmente uno ve que dos se entienden muy bien y trabajan buenísimo, pero es increíble, aquí son tres, y sí señor, tres mujeres
que trabajan y que hacen, o sea, no diremos que no, por allá tendrán sus discusiones cuando están en esos arreglos del trabajo que pueden organizar, pero miren qué proyectos y qué cosas tan lindas nos entregan, porque somos humanos y mujeres, tenemos el plus, somos mujeres. Entonces vayan, busquen la Lovecraft y Design, a nuestra querida Meli, denle mucho amor y ya saben, no se vayan a perder el episodio, compártanlo, háganle. Personas que de pronto ustedes sepan que necesitan este mensaje, compártanselo para que lo puedan ver y puedan darse cuenta que siempre hay una luz al final del túnel. Mi querida Meli, muchísimas gracias por haber venido, por contarnos tu historia a tu manera. Y ya saben todos, Crafter vemos, corazones no sabemos, tu historia a tu manera. Un abrazo grande y un besote, mi Meli. Estamos viendo por ahí. Chao. Trae siempre buenas historias, grandes personajes.